pero la verdad que la iglesia, una iglesia saludable, hermanos, tiene de todo. Yo he estado en iglesias y he sabido de iglesias, donde, sobre todo en Estados Unidos, donde hay muchas personas mayores, hay muchos adultos, muchos hombres maduros, mujeres maduras, pero casi no hay jóvenes. Y esa es la cuestión. Qué bueno que haya personas maduras, pero ¿qué va a pasar cuando los maduros ya no estén? ¿Qué va a pasar cuando ya las personas mayores partan con el Señor? ¿Quién va a pasar a la siguiente generación? ¿Quién va a pasar al Evangelio? Entonces, una iglesia tiene que estar preocupada, sí, por los adultos, por los matrimonios, por los mayores, pero también por quién más, por los niños. Así que, antes de comenzar, quisiera pedir que nos pudiéramos reacomodar. No creo que llegue nadie más, así que hermana Agnes, Chío, por favor, vengan para acá adelante, que hay lugares. Hermana Ailita, hermano Luis, háganse para acá, por favor. Amablemente se los pido, hermana Agnes, véngase para acá, por favor, para que podamos estar juntos y estar aquí en el servicio y poder estar atentos a la palabra del Señor. Gracias, hermanos. Y vamos a estar, ya no creo que llegue nadie más, entonces vamos a estar juntos aquí en el servicio. Así que vamos a Juan capítulo 21, por favor. A Juan capítulo 21, ya leímos la parte, hubo una pequeña confusión ahí en la diapositiva, por eso ahorita le dije a hermano Luis que era la lectura del 15 al 19. Vamos a leer una vez más versículo del 15 al 17. Estamos estudiando nuestra serie de temas titulada y por ahí si me ayuda Vladi con la presentación, ya debe estar por ahí puesta. Ahí está, titulada Discípulos. Ok, una vez más, todos juntos, bien fuerte. Discípulos, el gozo de seguir a Jesús. Estamos estudiando la vida de los 12 apóstoles. Llevamos 12, Jesús estableció 12 hombres y transformó su vida. Y hemos hablado ya acerca de ¿cuántos apóstoles? ¿4? Tres apóstoles. Hemos hablado sobre la vida de Andrés, el primero. Andrés, hablamos de que Andrés es el apóstol con corazón de siervo, para los que están tomando nota. Luego hablamos también sobre el segundo apóstol. ¿Cuál fue? Jacobo, el apóstol transformado. Ese apóstol que tenía un temperamento así aguerrido, se le conocía como Boanerges, hijos del trueno, porque el carácter, temperamento de ellos era colérico. Ellos veían a una persona que no les caía bien y ¿qué querían hacerle? No, pues que venga fuego del cielo y que los consuma. Y querían eso, esos amigos. Después vimos la semana pasada el otro hermano Boanerges, que era Juan, el apóstol del amor. Y aprendimos una transformación increíble sobre la vida de Juan, cómo de ser un hombre tan iracundo y tan intolerante, cómo pasó a ser después un hombre transformado y un hombre amoroso, de tal manera que en sus cartas, ¿qué es la palabra que más se repite? Amor, amamos los unos a los otros. Increíble la transformación que tuvo el apóstol Juan. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de temas, discípulos, el costo de seguir a Jesús. Y hoy hablaremos sobre ¿quién, hermanos? Pedro, sobre Pedro. Y le titulamos a este mensaje Pedro, el apóstol restaurado. Pedro, el apóstol restaurado. Y para esto vamos a leer Juan capítulo 21, versículo 15 al versículo 19. Y después de leer, comenzamos con el mensaje. Hacemos una oración y comenzamos con el mensaje de la palabra del Señor. Todos juntos leamos Juan 21, del 15 al 17. Dice: cuando hubieron comido, todos juntos, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió:
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Permítanme leer el versículo 17 para ustedes. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, ¿tú lo sabes? Todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor bendición por su palabra y porque este mensaje pueda tocar nuestra vida y, como decía nuestro hermano Heriberto, pueda aplicar el Señor el mensaje a lo que necesitamos en esta hora. Padre, ha sido una semana extraordinaria, llena de tu palabra, llena de bendiciones en nuestro corazón. Gracias por el campamento de jóvenes. Gracias, Padre, porque tú hablaste a nuestro corazón. Gracias por la vida de las personas que fueron tocadas, por los jóvenes que fueron tocados. Gracias por Alan, que está aquí con nosotros. Gracias por Daniel, por César, por Santiago, por Sebastián, Señor. Gracias por el campamento infantil. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias, Padre, porque tú nos has bendecido mucho, Señor, espiritualmente. Y también, Señor, nos has dado más de lo que necesitamos, Señor. Has sido fiel con nosotros. Pero ahora queremos alimentarnos de tu palabra. Queremos alimentarnos de lo que tú tienes para nuestras vidas. Queremos pedirte que toques nuestro corazón, que hables a nuestro corazón, Señor, que quites distracción, quites cualquier cosa que estorba, tal vez incluso una mala actitud o un mal pensamiento, Señor, algún problema que nos está acosando, alguna preocupación, Señor. Hazla a un lado, que podamos estar atentos y que podamos ver a través de la vida de Pedro lo que tú haces en aquellos que fallamos, en aquellos que caemos, en aquellos que constantemente tropezamos, Señor, porque ninguno, Señor, está exento, ninguno estamos exentos de fallarte, Padre. Por eso queremos pedirte que nos des un corazón tierno para tu palabra y un corazón sensible para poder levantar la vista y levantar nuestro corazón, porque tenemos un Dios que restaura, un Dios que nos levanta, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé si ustedes han sabido de la montaña más alta que hay en el mundo, pero la montaña más alta que hay en el mundo, ¿cuál es? El Everest. Sabemos que el Everest mide aproximadamente 8,000 metros sobre el nivel del mar, 8 kilómetros de altura, y es uno de los lugares más codiciados, las montañas más codiciadas que los alpinistas quieren conquistar. Ahora, aunque el Everest es una montaña codiciada, hay otras montañas en las cuales muchos alpinistas van, se preparan. Pero una de las cuestiones que más me ha llamado la atención es que una estadística muestra que el lugar más peligroso para un alpinista, sea cual sea la montaña que quiere conquistar, el lugar más peligroso no es el ascenso y ni siquiera el descenso. El lugar más peligroso para un alpinista es la cima, la cumbre. Cuando el alpinista llega a la cumbre, el alpinista está en el mayor riesgo que se puede enfrentar durante toda la expedición. ¿Por qué? Porque el alpinista ha alcanzado la cima y es en ese momento que él se descuida. Es en ese momento en que él baja la guardia, porque ha alcanzado la meta. Él está disfrutando de la bendición de haber llegado, de la vista, y en ese momento él baja la guardia, se deja de cuidar, tal vez no tiene tanto cuidado con el equipo, y es ahí donde ocurren los accidentes, porque él no está alerta, porque él no está atento a los peligros que puedan haber. Así que el lugar más peligroso para una persona, podemos decir también que es la cima. Cuando has llegado a cierto nivel, cuando tienes ciertas bendiciones, cuando ya eres una persona con cierta madurez, cuidado, puede ser que estés en peligro, porque dejamos de cuidar y dejamos de estar alertas. La vida del apóstol Pedro es una de las biografías o vidas que registra más detalles en los evangelios, en las escrituras. Pocos hombres han sido descritos con tanto detalle en la Biblia
como el apóstol Pedro. Su vida es fascinante, su vida es increíble y podemos encontrar muchos capítulos del apóstol Pedro en las Escrituras. Podemos encontrar desde que él fue llamado en el mar, cuando él estaba pescando y Jesús lo vio y le dijo: ven, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y desde ese momento podemos ver que los evangelios están llenos, permítame decirlo así, de las aventuras del apóstol Pedro. Tantas cosas que nos hablan del apóstol Pedro. Lo vemos a él caminando sobre el agua. Increíble, solamente él y Cristo han sido los hombres que han caminado sobre el agua. Vemos también en Pedro que fue un hombre compasivo con su suegra, porque le pidió a Cristo que la sanara. Yo entiendo a Pedro, pero le pidió que sanara a la suegra. Amaba a su suegra, yo también la amo, pero no entiendo por qué hizo eso el apóstol Pedro. No, mentira. Sanó a su suegra. Vemos también que Pedro era un hombre impetuoso. Lo vemos teniendo reacciones impulsivas en su forma de hablar, en su forma de pensar. Lo vemos él siendo una persona muy impulsiva. Y a lo largo de toda la Biblia podemos ver varios capítulos en la vida de este gran hombre llamado Pedro. Y aunque pudiéramos, y como lo hemos hecho en los domingos anteriores, pudiéramos tomar toda la vida de Pedro, sería muy difícil resumir todos los capítulos que hablan de él en un solo mensaje. Así que en esta mañana, en esta ocasión, quiero que nos concentremos solamente en un capítulo del apóstol Pedro. Y no es el capítulo más glorioso de su vida, no es el capítulo sobre el cual él camina sobre el agua y sobre el cual él es valiente y vence las olas y después duda, pero el Señor lo levanta. No estamos hablando de ese capítulo. No vamos a hablar cuando Pedro le cambia a Cristo el nombre, aunque tocaremos algún aspecto importante ahorita, pero no profundizaremos en ello. Lo que quiero que hablemos es el capítulo y la vida, el pasaje más oscuro en la vida del apóstol. Un momento en que nos revela lo frágil de su carácter, pese a que él ya se consideraba a sí mismo como un hombre maduro, pese a que ya había estado con Cristo durante 3 años y se suponía que él ya era un hombre fiel, un hombre con convicciones firmes. Pero veremos en este capítulo de la vida de Pedro cómo él, a pesar de ser un hombre con conocimiento y con convicciones en el Señor, fue capaz de negar a Jesucristo. Así que hoy hablaremos sobre el fracaso en la vida de Pedro. Y quiero, hermanos, que de verdad estemos atentos y que reconozcamos que todos en algún momento hemos tenido un fracaso en nuestra vida. Todos en algún momento hemos fracasado. Pedro fracasó en un momento clave de su ministerio. Pedro fracasó en un momento esencial en su vida, donde todo el mundo esperaba que él diera la cara por los apóstoles, que él diera la cara por Cristo, donde todo el mundo pensaba: Pedro aquí se va a levantar con fortaleza. En ese momento, cuando se requería que él fuera un hombre fiel, firme y estable, en ese momento él negó conocer a Jesús. En ese momento que él debía reflejar esa madurez, ese carácter que él tanto se jactaba, reflejó todo lo contrario. Y sabes, habrá fracasos y tropiezos que parezcan terminar con nuestra vida. Te vas a enfrentar, al igual que yo y al igual que Pedro, al igual que muchas otras personas, te vas a enfrentar con fracasos que parezcan terminar con lo que tú eres. Hermanos, las caídas son inevitables, deben saberlo. Todos estamos expuestos. Las caídas son inevitables. Pero déjame decirte que un fracaso no define el resto de tu vida. Un fracaso no debiera definir el resto de tu vida. No vivamos entonces a la luz de los errores que hemos cometido, sino vivamos a la luz de la gracia que el Señor nos muestra. Vivamos a la luz de la gracia que Cristo le dio a Pedro. Ahora, antes de entrar a fondo a ver cómo es que Pedro fue restaurado y cómo es que Pedro se levantó de ese gran fracaso, porque fue un
terrible fracaso que queda en la historia y del que debemos aprender, que nadie está exento. Pero ¿cómo es que él se levanta? Antes de entrar de lleno, hablemos rápidamente de la importancia del nombre de Pedro. ¿Por qué es importante notar esto? Pedro no siempre fue llamado así, tú lo sabes. ¿Cómo se llamaba antes él? Simón. Y sabes que Simón es un nombre bien común. Es como el nombre Daniel. Dicen que hay muchos Danieles. Aquí habemos cuántos ya. Habemos por lo menos 2. Por ahí me dijeron una vez. Dicen que hay más Danieles que perros callejeros, ¿no? O sea, porque hay un montón por todos lados. En la iglesia de Cristo viviéramos como 7 en un momento de la vida de la iglesia. El nombre de Simón era un nombre común: Simón el celote, Simón de Cirene, Simón el fariseo, otro Simón el fariseo. Hay muchos nombres en la Biblia, muchas personas que se llamaban Simón. Entonces Pedro no siempre se llamó así, no siempre se llamó Pedro. Cristo cambia su nombre de Simón a Pedro en esta ocasión, en Juan capítulo 1 versículo 42, y le dice: tú ya no te vas a llamar Simón, desde ahora te vas a llamar Pedro. Y Pedro significa piedra o roca, es lo que significa, o pedazo de piedra. Ahora, este nombre hace alusión a la firmeza de carácter y estabilidad en su vida. Cuando Cristo lo llama y le dice: tú serás llamado ahora Pedro, le está diciendo: te llamo así por la firmeza y por la estabilidad en tu carácter. Ahora, este sobrenombre es importante, ya que cuando Cristo llama a Pedro, él está lejos de ser un hombre firme y estable en su carácter. ¿Me doy a entender? Porque cuando Cristo lo llama, le dice: tú ya no serás Simón, serás llamado Pedro. Le dice: te llamo así por la firmeza y estabilidad de tu carácter. ¿Sabes? Eso no concuerda con lo que era Pedro en ese momento. Mira, déjame decirte y déjame leerte lo que escribe el pastor John MacArthur respecto al carácter de Pedro. Está en la pantalla. Fíjate, él describe así a Pedro: tendía a hacer promesas que no podía cumplir. Ese era Pedro. ¿Algún culpable aquí? Algunos, ¿verdad? Prometemos y no cumplimos. Era de aquellas personas que se entregaba en cuerpo y alma a una cosa, pero se rinde antes de terminarla. ¿Algún culpable? Algunos culpables somos aquí. Así somos a veces muchos de nosotros. Por lo general, Pedro era el primero en entrar, pero también el primero en salir. Entonces la pregunta: ¿por qué rayos Cristo le llama Pedro, le llama firmeza, le llama estable a un hombre que no lo es? Bueno, simple y sencillamente porque Cristo quería que Pedro estuviera recordando, Simón debía estar recordando no lo que era en ese momento, sino lo que el Señor veía que él debía llegar a ser. Y así es como debemos ver nuestra vida, no a la luz de lo que somos ahora. Debemos reconocer nuestras debilidades, debemos reconocer lo que no somos, debemos reconocer que hay mucho que cambiar en nuestro carácter. Si tú eres de aquellos que piensan que no tienen mucho que cambiar y que otros tienen que cambiar, que tú eres de los que no tienen que hacer cambios radicales, mientras que otros sí los tienen que hacer, estás equivocado. Porque debemos vernos a la luz de lo que somos, pero también al mismo tiempo debemos vernos como lo que el Señor ve en nuestras vidas. Y Él nos ve como hombres útiles, Él nos ve como hombres fieles, Él nos ve como instrumentos en sus manos, Él nos ve con un carácter firme, como a Pedro, aunque en el momento en que lo escuchamos, no lo seamos. Así que este es nuestro Simón, este es nuestro Pedro, el hombre que no era firme, el hombre que no era estable, pero que Cristo veía con misericordia y con lo que él podía llegar a ser. La negación de Pedro, entonces, hermanos, es un evento sin precedentes. Es una tragedia. La negación de Pedro es un evento y es un capítulo en la vida del creyente que tal vez no quisiéramos que estuviera registrado. Sin embargo, esta negación no solamente quedó en la historia, sino que quedó marcado en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios guía a los escritores a plasmar la negación de Pedro en sus 4 evangelios. No todos hablan de lo mismo, pero todos hablan de que Pedro negó a Cristo. ¿Sabes por qué? Tal vez porque fue impresionante la caída, pero creo yo
que el Señor quiere mostrarnos y quiere hacernos conscientes que al igual que Pedro, todos somos capaces de caer. Todos somos capaces de negar a Jesús. Todos vamos a enfrentar fracasos en nuestra vida, pero ese fracaso no es el término de nuestra vida. Ese fracaso no es el término de tu matrimonio. Ese fracaso no es el término de lo que estás haciendo para el Señor. Ese fracaso no debe definir tu vida. Recuerden lo que dice 1 Corintios 10:12, perdón. El que piense estar firme, mire que no caiga. Así que veamos rápidamente algunos aspectos que nos van a ayudar a entender cómo es que los fracasos pueden llegar, pero también cómo podemos levantarnos de todo eso. En primer lugar, los fracasos, ¿cuándo llegan, hermanos? ¿Cuándo qué? Cuando nos descuidamos, cuando estamos en la cima, ahí llegan los fracasos. Miren, vamos a un pasaje, Lucas capítulo 22, versículo 31. Está en la pantalla, ahí está en la pantalla, sí está en la pantalla. Vean lo que dice Lucas 22, versículo 31 al 33. ¿Estamos ahí? Vean lo que dice la Biblia, todos juntos. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Creo que no se ve muy bien, ¿verdad? No se alcanza a ver muy bien la pantalla, voy a corregir esto, disculpen. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y noten, él le dijo, o sea, Simón dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mira, estamos en este punto en el que está en la última cena. Jesús está anunciando que Él va a morir y los discípulos empiezan a espantar, empiezan a turbarse en su corazón, y en ese momento Simón le dice: Señor, yo iría contigo a la muerte, yo iría contigo a todas, yo voy a dar mi vida por ti, dice Mateo, mi vida daría por ti. Y Jesús le dice: Simón, Simón, ¿tu vida darías por mí? Y luego le dice: he aquí, Satanás, y ojo con esto, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Por qué dice Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? ¿Sabes una cosa? Satanás no tiene el permiso de Dios en todo momento para tocar y atacar nuestra vida. Pero hay momentos en los cuales nosotros somos pedidos para ser zarandeados. Y déjame decirte una cosa, y espero que eso cambie tu visión. Dios lo permite. Dios lo permite. Si bien Satanás tiene que pedir permiso, y si bien Dios no tienta a nadie con el mal, porque Dios no puede ser tentado con el mal, pero en ocasiones Dios permite que seamos probados por Satanás. Eso le pasó a Job, ¿te acuerdas? Cómo Satanás le decía: tu siervo Job te sirve porque tú le das todo. Y Dios le dice: no es así, te aseguro que no es así. Mira, lo pongo en tus manos, ahí, pruébalo, pero no toques su vida. Y hay una gran historia, lee el libro de Job y cómo Job es probado y cómo su fe sale adelante. Pero ¿sabes por qué lo hace Satanás? Porque quiere mostrarle a Dios que nosotros le servimos a Él por interés. Y tal vez es el caso de Pedro. Y tal vez cuando Satanás pide a Pedro para zarandearlo, quiere mostrar lo que va a salir en su corazón. Pero ¿sabes una cosa? Dios permite que seamos probados. En este caso, Satanás pidió para zarandear a Pedro y zarandearlo como a trigo. Ahora eso es importante porque el trigo era separado de la paja, zarandeándolo y lanzándolo al aire con un viento fuerte, y la paja se la llevaba ¿quién? El viento, y caía ¿qué cosa? El trigo. Y así tiene que ser. A veces se veía la rama de trigo grandota, no, ahora sí, una cosita tremenda, y de repente veías, la zarandeabas y 3 granitos. Porque así a veces somos, ¿no? A veces nos vemos como fuertes, como ahora en el campamento de jóvenes, vieron las fuercitas, ¿no? Ahí llegaban los Popeyes así, bien grandotes. Llegó Vladi con su fuerza, los derrotó a todos. ¿Cierto? ¿Dónde está Vladi? Ahí atrás. ¿Cierto o no, Vladi?
y después se le fue derrotado. pero así llegan, ¿no? Imponentes, los jóvenes, ¿no? Del gimnasio, Pancho Pantera, de repente, no, hombre, pues rapidísimo los terminas, porque a veces así nos vemos, a veces como que no, muy grande, muy fuerte, pero realmente hay poca profundidad. Así es a veces nuestra vida, hermanos. A veces aparentamos tener algo, tener firmeza, pero es necesario ser zarandeados. ¿Y qué es lo que sale de nuestra vida? Pedro en sí era un discípulo con una personalidad muy fuerte, un hombre a menudo orgulloso en sus logros y sus capacidades. Era un líder natural. Él era una persona que le decían vamos acá y él jalaba gente, pero ahora va a quedar en descubierto lo que realmente es en su fe. Él podría aparentar ser algo, pero cuando es zarandeado, sale lo que verdaderamente hay en su interior, en su corazón. Así que, hermanos, es sencillo creer que somos algo. Eso es bien fácil. Creer que soy algo, creer que tengo algo, creer que me veo de cierta forma, pero es solo hasta que en el fuego de la prueba, en el zarandeo de las dificultades, en el zarandeo del viento, de la tentación, es cuando se demuestra lo que verdaderamente soy yo. Y eso lo entendió Pedro. Él, después de esta prueba tan grande y años después, él entendió que la fe es probada y que cuando la fe es probada sale nuestro verdadero carácter, sale nuestra madurez. Yo te pregunto, ¿qué está saliendo de tu vida en las pruebas? ¿Qué es lo que sale cuando el Señor permite que seas zarandeado? Sale enojo, sale rencor, sale carnalidad, sale desánimo. ¿Qué es lo que emana de tu vida cuando el Señor permite el zarandeo? Mira lo que dice Primera de Pedro. Pedro escribió estas palabras años después. Primera de Pedro 1:7. Dice la Biblia, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea, la fe es más preciosa que el oro, el cual, aunque precedero, o sea, aunque esto se echa a perder el oro es probado con fuego, y si tu fe es más preciosa que el oro, también va a ser probada por fuego. Ve lo que dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando tu vida es probada y tu fe es probada, lo que sale puede ser hallado en honra y gloria para el Señor. Así que no menosprecies las pruebas que el Señor permita que estés viviendo, porque ahí el Señor está queriendo purificar lo que hay en tu vida. Pedro afirmó con mucha vehemencia y mucha seguridad. Él dijo, yo nunca te voy a negar. Estaba lleno de seguridad, estaba lleno de confianza, pero ¿sabes? No era una confianza puesta en el Señor. Él estaba confiando en su capacidad, él estaba confiando en lo que él ya conocía, y por eso dijo, yo iría a la muerte contigo. En este momento, Pedro ya era un apóstol consolidado, él ya era el líder natural del grupo. Recuerden que Cristo tuvo 12 apóstoles, y de estos 12 apóstoles, él tenía a un grupo selecto de ¿cuántos? De 3, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran su grupo selecto, pero de todos los apóstoles, Pedro era el más importante, no en cuanto a importancia personal o que fuera mejor que otros, sino en cuanto a liderazgo, en cuanto a autoridad, en cuanto a una persona influyente. Siempre se menciona a Pedro en primer lugar en todas las listas que podemos ver de los apóstoles. Así que ya estaba consolidado, ya sabía que tenía un liderazgo natural, ya sabía que Cristo le había llamado roca, aunque él no lo era. Él ya sentía que había ganado. Él también tenía la certeza de quién era el Señor. Yo quiero que ustedes tengan bien claro esto. Pedro no dudaba quién era el Señor. O sea, Pedro tenía una convicción y un conocimiento real de quién era Cristo. Por eso en Mateo 16, ¿se acuerdan de esta historia? Cuando la gente pregunta quién es el Hijo del Hombre, la gente dice, pues debe ser un profeta, debe ser Elías, debe ser alguien. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes, discípulos míos, quién dicen que soy yo? Y en ese momento sale Pedro con ese carácter y con esas cualidades que lo caracterizaban de ser impetuoso, pero en este momento dando una cátedra, una convicción tan grande. ¿Qué le dijo? ¿Ustedes qué dicen que soy yo? Y Simón Pedro respondió, ¿qué dijo Pedro?
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Yo sé que tú eres mi Salvador, yo sé que tú eres el Mesías, sé que tú eres el Cristo. Así que Pedro no está dudando de quién es Jesús. La duda y la negación no vienen sobre quién es Jesús, porque Pedro sabía que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Mateo registra que después de que Jesús le dice que lo va a negar, y Pedro se aferra diciendo: no es cierto, yo nunca te voy a negar, salieron de la cena y fueron al huerto de Getsemaní, en donde Cristo toma a los 12 y les dice: quédense aquí. Y después toma a 3, a su círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, y yendo más adelante les dice: quédense aquí conmigo y velen conmigo. Mateo 26:38 les dice: mi alma está destrozada. Les dijo destrozada, es otra traducción. Mi alma está destrozada. ¿De qué? De tanta tristeza. Se está abriendo, Cristo está abriendo su corazón con sus amigos, con Pedro, con su íntimo, hasta el punto de sentirme morir, dice Cristo, al punto de la muerte. Y les dice: por favor, quédense aquí y velen conmigo. Y esa palabra velar significa estén alerta, estén en oración, estén atentos, velen conmigo. Sin embargo, vemos que en lugar de velar, en lugar de orar, Pedro, Jacobo y Juan, ¿qué hicieron? Se quedaron dormidos. ¿Y sabes? Ese fue el gran error del apóstol Pedro, porque este era el momento justo de estar alerta. Este era el momento clave. Era el tiempo de cuidar su comunión con Dios. Era el tiempo de estar alerta. Era el tiempo de estar atento. Era el tiempo de estar más cerca de Dios, de buscar más de Dios, porque él estaba vulnerable. Aunque estaba en la cima, era vulnerable. Aunque ya era espiritual, era vulnerable. Aunque ya sabía mucho de Cristo, era vulnerable. Y somos vulnerables a pesar de tener tanto tiempo y conocimiento de Cristo. A pesar de ser algo incluso en la iglesia, somos vulnerables. Y es cuando más alerta debemos estar. Aprendemos que Pedro y los otros discípulos del círculo de Cristo habían llegado a cierta autoconfianza por ser líderes, por tener conocimiento, por haber Pedro caminado sobre el agua. ¿Quién había caminado sobre el agua? Nadie más que Pedro. Pedro ya sabía lo que tenía en el Señor, ya le había dicho: tú eres Simón, tú eres Pedro, la gran roca. Y nuevamente pensamos, recordamos que el lugar más peligroso para un creyente, para cualquier persona, no es el ascenso, es la cima, estar arriba, estar en una posición, estar en ese lugar más peligroso. Cuando estamos confiados en lo que hemos logrado, en lo que somos en Cristo. Tal vez tú eres un hombre fiel, gracias a Dios por ello, y de verdad, gracias a Dios porque eres un hombre fiel al Señor. Tal vez eres un hombre servicial, y gracias a Dios porque en esta iglesia yo sé que hay hombres y mujeres serviciales, jóvenes serviciales. Gracias a Dios porque lo eres. Tal vez tú eres un buen diezmador, y gracias a Dios por ello. Tal vez eres alguien de convicciones, que tienes claro lo que debes y no debes hacer. Yo sé que lo eres. Tal vez eres un hombre de mucha pasión, que amas al Señor. Yo sé que lo eres. Tal vez eres un buen esposo, y gracias a Dios porque lo eres. Tal vez eres un buen hijo, y gracias a Dios porque lo eres. Tal vez tú nunca has andado en malos pasos, y gracias a Dios por ello, de verdad, gracias a Dios. Pero no significa que estés exento de un día cometer un error. No significa que tú siempre lo vas a hacer. Necesitas depender del Señor, y necesitas velar y estar alerta, porque resulta ser, hermanos, que en muchas ocasiones las fortalezas se pueden convertir en nuestra debilidad, porque dejamos de estar alerta, porque dejamos de orar, porque dejamos de leer, porque estamos en la palabra sin estar en la palabra. La utilizamos para dar a conocer algo que ya no está siendo de bendición en nuestras vidas, porque a veces estamos usando la palabra solamente como enseñar a otros, pero dejamos
de aprender lo que Dios quiere en nuestras vidas. En el momento de la negación de Pedro, él fue sacudido, hermanos, en sus emociones. Él fue sacudido en el interior. Él enfrentó temor, enfrentó angustia. ¿Y por qué enfrentó eso? ¿Sabes por qué? Porque estaba viendo a su maestro debilitado. Mira, no podemos culpar a Pedro, debemos analizar todo lo que él vivió en ese momento. ¿Qué es lo que estaba mirando? Él estaba mirando a su Señor, al Mesías, al Hijo del Dios viviente, al Redentor de Israel, al Redentor del mundo. Lo estaba viendo a un punto que jamás lo había contemplado. Está viendo en Cristo debilidad. ¿Qué le dice Cristo? Ora por mí, Pedro, porque me siento muy triste hasta la muerte, me siento abatido hasta la muerte. Él está viendo después en el patio cómo Cristo está siendo maltratado, cómo le están escupiendo, cómo le están abofeteando, cómo está él aguantando todo y está viendo debilidad, siendo que Cristo antes había mostrado poder, había mostrado que podía con las multitudes. Ahora lo está viendo a un hombre débil, sin defenderse. Está mostrando que Cristo está siendo atacado y él no se está defendiendo. Y la angustia se está apoderando de su maestro con grandes gotas de sangre que corren sobre su frente. Y el mundo de Pedro se está sacudiendo por dentro, porque las cosas no parecían tener sentido. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi maestro? ¿Dónde está ese Mesías? Las cosas no parecen tener sentido. Y eso empieza a sacudir. ¿Y sabes? Cuando las cosas en nuestro mundo no parecen tener sentido, ¿qué está pasando adentro? Nos sacudimos y empezamos a dudar. ¿Por qué, Señor, si yo te amo? ¿Por qué si tú eres el Salvador? ¿Por qué si tú eres el Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué no van bien las cosas? ¿Por qué me permites pasar por toda esta situación? ¿Me estoy dando a entender? Y nos sacudimos en el interior. Estoy seguro que vamos a enfrentar esos momentos, hermanos. Y por ello, Cristo insiste y le dice a Pedro y a sus discípulos: vele y oren, vele y oren, porque sabía que el espíritu de Pedro, Cristo lo sabía y se lo dice: el espíritu, yo sé, Pedro, Juan, Jacobo, que tu espíritu está dispuesto, yo lo sé que me aman, sé que quieren seguirme, pero su carne es débil, y la carne es débil, nuestra carne nos traiciona. La carne, hermanos, puede ser lo que nos meta en graves y terribles peligros. Por eso necesitamos fortalecer nuestro espíritu si queremos salir victoriosos de las pruebas y tentaciones. Por eso, a pesar de que seamos ya de cierta madurez espiritual, y sé que estoy hablando con creyentes, algunos que tienen madurez espiritual, sé que estoy hablando con personas que conocen al Señor. Y tú, querido amigo y hermano, cuando conozcas más del Señor, por favor no olvides que no importa la cima en la que estemos, siempre necesitaremos velar y orar. Necesitaremos depender del Señor, porque nuestra victoria no está en nosotros, la victoria está en Cristo, la victoria está en Él. Así que busca al Señor. ¿Te has preguntado entonces por qué fracasamos tanto en las adversidades? ¿Te has puesto a pensar por qué sucumbimos tan fácilmente en nuestras tentaciones? ¿Por qué fallamos tanto? ¿Por qué caemos tanto? ¿Por qué somos tan débiles? ¿Te has preguntado por qué no podemos salir de ese círculo vicioso de tentación, de adicción, de flaqueza espiritual? ¿Por qué no podemos superar problemas? ¿Por qué hay tantos matrimonios con los mismos problemas una y otra y otra? Y año con año son los mismos problemas. ¿Por qué no se pueden superar? Yo sé por qué. Porque no estamos velando y orando. Porque estamos en ese círculo vicioso de autoconfianza y no estamos dependiendo de quién, del Señor. No estamos velando, llorando. Es en la oración, hermanos, y en la comunión con el Señor en donde encontraremos fortaleza. Así que Pedro fue debilitado, sí. Pedro cayó. ¿Por qué? Porque se descuidó. Hermano, no te descuides. Analiza tu comunión con el Señor. Analiza qué tanto amas al Señor. Analiza qué tanto pasas tiempo con Él. No te estoy preguntando qué tanto sabes de Él, porque yo sé que sabes.
Y si ahorita nos pusiéramos a hacer un concurso de versículos, yo sé que tú sabes mucho, historias de aquí y acá, y palabras en griego y en arameo. Yo sé que te sabes un montón de cosas. No estoy preguntando qué tanto estás con el Señor. Porque somos el resultado del tiempo que pasamos con Cristo. No confiemos en nosotros mismos, confiemos en lo que somos en Cristo. En segundo lugar, hermanos, los fracasos llegan, pero se restauran ¿con qué? Con arrepentimiento. Los fracasos se restauran con arrepentimiento. Hay una frase que aparece en las Escrituras, en esos pasajes que están en la pantalla. En esos pasajes vas a encontrar la negación de Pedro, pero en varios de ellos, y no es que en todos, aparece una frase: y lloró amargamente. ¿Cuál es la frase que aparece? Lloró. ¿Lo quieren decir conmigo? Lloró amargamente. Salió y lloró amargamente. El fracaso que Pedro enfrentó se resume en una negación. ¿Qué negó Pedro? Negó que conocía a Cristo, que conocía a Jesús. Él negó ser seguidor de Jesús. Aquella noche Pedro siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, en donde Juan ya estaba adentro y mandó traer a Pedro. Le abrió la puerta y Pedro entra al patio del sumo sacerdote. Los evangelistas relatan este momento, los 4 evangelistas. Sin embargo, me gustaría que fuéramos a un relato conmovedor, el que registra Lucas capítulo 22. Vamos para allá, por favor. Lucas 22. Aunque los 4 relatan este momento, en Lucas 22 encontramos un detalle que es trascendente. Lucas 22, versículo 54, versículo número 62. ¿Estamos ahí? Permítanme leerlo para ustedes. Dice la Escritura, Lucas 22, 54 al 62. Dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado el fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. ¿De qué estás hablando? No lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Segunda negación. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Porque escuchen esto: mientras él todavía hablaba, o sea que él habló y habló: no lo conozco. Y otro evangelista dice que empezó a maldecir: no conozco al hombre, ¿de qué me estás hablando? No sé quién es ese. Y empezó a hablar mal de su maestro, a maldecir. Y mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y ahora, ojo, no es el gallo que conocemos, hermanos. No es un gallo kikiriki, no es ese gallo. El gallo era una torre. Y en esa torre se levantaba en Jerusalén, y a partir de ahí sonaba un cuerno que anunciaba la llegada de la mañana. Ese es el gallo. O sea, para que no vayamos a pensar que era el kikiriki, porque a veces vemos al gallito ahí. Es un gallo, es esa torre donde se anunciaba la llegada de la mañana. Y luego vean el versículo 61. Él estaba hablando, maldiciendo, y el gallo canta. Entonces, vuelto el Señor Cristo, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Yo no sé, no puedo decirte con exactitud los detalles de cómo estaba el patio. Lo único que entendemos es que Cristo alcanzó a ver a Pedro y lo alcanzó a mirar.
De esas veces que tú estás haciendo y diciendo algo y de repente tu mirada se cruza con la de otra persona. Y en ese momento la mirada de Pedro se cruzó con la de ¿quién? La de Cristo. Cristo no dijo nada. Cristo no le recriminó. Cristo no le hizo. ¿Qué pasó? ¿No que no? No lo hizo así. Simplemente lo miró. Y no fue necesario decir nada. Porque Pedro sabía lo que había pasado. Él había fracasado negando una convicción que antes había declarado. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y yo te sigo, y yo te conozco, iré contigo a la muerte. Y ahora estaba diciendo que no conocía al hombre. Pedro negó su convicción, negó lo que creía fervientemente, negó que creía y que era hijo de Dios, que era el Salvador, que Cristo era su Salvador. Y sabes, esto me enseña que nosotros podemos creer en Jesús, podemos estar convencidos de quién es Él, pero aún así en el momento de la prueba y tentación podemos cumplir y negar nuestra convicción. Somos capaces de negar aquello que un día defendimos. Somos capaces de negar con nuestra vida, con nuestra boca, aquello que un día proclamamos. Todos en algún momento, hermanos, de nuestra vida, permítanme decirlo así, hemos fallado a nuestras convicciones, lamentablemente. Todos en algún momento de nuestra vida no hemos dado testimonio de lo que somos. Hemos hecho lo que no debemos. Hemos mirado a quien no debemos mirar. Hemos tomado lo que no debíamos tomar. Hemos pensado lo que no debíamos. Nos hemos comportado no como seguidores del Maestro, y nos hemos comportado como personas que nos siguen al Maestro. Eso es lo que hizo Pedro en Marcos capítulo 14. Él comenzó a maldecir, está en la pantalla, comenzó a jurar: yo no conozco al hombre, yo no sé lo que me hablas. Y todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho esto. Hemos negado con nuestra vida que conocemos a Jesús. Pero lo que nos interesa, hermano, resaltar no es tanto el error que hemos cometido, aunque me gustaría que lo reconociéramos y que fuéramos honestos, porque a veces somos muy duros con otros, somos muy duros con los que fallan, somos muy duros con nuestros hijos, ¿cierto o no? A veces como padres somos durísimos con nuestros hijos, cuando nosotros también hemos fallado, con los hermanos de la iglesia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con la gente que ha fallado. Decimos: qué bárbaro. A veces tomamos la actitud de ese fariseo, ¿no? Llegamos al templo y te doy gracias, Señor, porque no soy como ese publicano, pecador. Yo sí diezmo, yo sí oro, yo sí respeto a mi familia, yo sí vengo a la iglesia los domingos, no como aquel que no viene, que falta. Y a veces somos así, hermanos. Tendemos a ser juzgones con las personas y nos olvidamos que todos hemos fallado. Lo importante es resaltar aquí, y el punto de resaltar aquí es este: Lucas 22:62. Lucas 22:62. Está en la pantalla. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Lloró amargamente. La amargura de sus lágrimas solamente nos refleja una cosa, hermanos: arrepentimiento. Arrepentimiento por lo que había hecho. Él había fallado, él se había equivocado, él había negado lo que había defendido un día, y lo único que pudo hacer fue salir corriendo de ahí, como sale el niño cuando es regañado. Sale corriendo y llora, y llora, y llora, y no puede contener las lágrimas, porque sabe que ha fallado a su maestro, porque sabe que la mirada de Cristo le dijo absolutamente todo, y sabe que él ha caído, y llora porque está arrepentido. Cuando sinceramente estás arrepentido, tu corazón no es arrogante. Cuando sinceramente tu corazón está arrepentido, tu corazón no es soberbio, tu corazón llora. Cuando hay arrepentimiento en tu vida, en tu boca no hay soberbia, en tu boca hay lágrimas, en tu boca hay: perdóname, podrías perdonarme, me equivoqué.
cuando hay arrepentimiento en tu boca, solamente puede haber lágrimas de arrepentimiento. Cuando las lágrimas ya no aparecen al pecar, es una señal inequívoca de un corazón endurecido. Cuando tú te acostumbras a hacer lo que haces, a fallarle a tu esposa, a fallarle a tu esposo, a fallarle a tus hijos, a fallarle a la iglesia, a fallarle a Dios, cuando te acostumbras a hablar como el mundo habla, cuando te acostumbras a hacer lo que sabes que está mal y ya no te duele, es porque no hay arrepentimiento en tu corazón. Es porque está endurecido tu corazón. Un corazón arrepentido inevitablemente llora. ¿Y sabes? Esto nos debe llevar a pensar en cómo estamos nosotros queriendo arreglar las cosas en nuestra familia y con las personas. Porque a veces nuestra forma de disculparnos, hermanos, es una forma terrible. Yo le he dicho a mis hijas, porque de repente mis hijas pelean con todos los hijos. No sé si tus hijos pelean, solamente las mías que son mis carnales pelean. Tus hijos no pelean, los míos sí pelean, se agarran fuerte del choco. De repente, una le hace a la otra y no se quieren disculpar. Le digo, pídele perdón, perdóname. Así que dice, perdóname. Ya le pedí perdón, no me quiere perdonar. Dile diferente, ¿podrías perdonarme? Me equivoqué, reconoce lo que hiciste mal. Cuando nosotros llegamos con arrogancia a nuestra familia y es que ya perdió, ya perdóname, ya te pedí perdón, ¿qué más quieres que te diga? Ya discúlpame. Momento, ahí no hay arrepentimiento, ahí no hay contrición. ¿Ahí qué hay? Soberbia, arrogancia. Solamente quieres arreglar el problema y ya seguir adelante. No hay cambio en tu carácter, no hay cambio en tu vida. Debiera haber lágrimas, debiera haber humildad, debiera haber humillación para arreglar las cosas. Miren, aquí tenemos algo muy interesante. Pedro y Judas Iscariote, de quien hablaremos al final de esta serie. Pedro y Judas Iscariote representan el fracaso de un discípulo. Sin embargo, aunque los dos fallaron, tuvieron dos destinos completamente diferentes. Pedro y Judas Iscariote nos representan a los cristianos como personas que podemos fallar al Señor, como personas que nos equivocamos. Nadie se imaginaba que Pedro y que Judas iban a fallar, ¿o sí? Por eso hubo tanta turbación aquella noche, porque Cristo comienza a anunciar. Lee con atención los últimos capítulos de Juan, del 13 al 18, es la última cena. Lee todo lo que pasó en esa cena. Y Cristo empieza a anunciar, uno me va a traicionar, otro me va a negar, yo voy a morir, y todo eso turba el corazón de los discípulos, y Cristo les tiene que decir, no se preocupen, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, tranquilos, yo estoy con ustedes, enviaré al Consolador, porque todo eso estaba pasando. Pero nadie imaginaba que Cristo iba a ser traicionado por uno de ellos. Es más, cuando Cristo anuncia que uno le va a negar, ¿sabían que iba a ser Judas? Claro que no lo sabían. Es más, que empiezan a preguntar, ¿seré yo, Señor? Ni ellos sabían que eran capaces de negar al Maestro. ¿Seré yo, Señor? Y luego está Juan en la última cena, recargado en Cristo, y Pedro le hace señas. Pregúntale quién es, ¿no? Porque no sabían, porque no se imaginaban quién podía ser capaz de negar al Maestro. Así que Pedro y Judas son el ejemplo claro de los cristianos que tal vez estamos en la cima, pero podemos llegar a fracasar. Déjame darte una comparativa entre ambos. Uno traicionó, el otro negó. Y si bien los errores que ambos cometieron fueron graves, las consecuencias fueron diferentes. ¿Por qué uno tuvo un destino distinto al otro? Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Pero Pedro, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces ante 3 personas de una posición baja. Eran personas que no eran ni siquiera sumos sacerdotes, eran personas normales, comunes y corrientes. Ambos lloraron amargamente. Judas también lloró. Los dos sintieron culpa. Sin embargo, Pedro amaba a Jesús, lo amaba profundamente, mientras que Judas sentía una gran admiración por él. Judas nunca se convenció de que él era Dios, solamente se convenció de que era un líder político, un líder militar que iba a liberar a Israel de la esclavitud. Lo veía con admiración.
El amor de Pedro entonces lo hizo volver a Jesús porque amaba al Maestro. La admiración de Judas lo llevó y lo llenó de vergüenza y de culpa. Por eso fue y se colgó. Pedro fue alcanzado por una mirada misericordiosa de Jesús. ¿Te acuerdas? Lo miró. Esa mirada lo alcanzó. Pero Judas tuvo un privilegio mayor, pues cuando llegó a entregarlo y lo besó, le dijo: ¿a qué vienes, amigo? Lo llamó amigo, aún en medio de la traición, aún en medio de todo eso, su amigo lo estaba traicionando. Y le dijo: ¿a qué vienes, amigo? Pedro buscó el perdón del Señor. ¿Qué hizo Judas? Se autocondenó, se autocastigó, no pudo con la culpa. Y a veces eso te lleva a la culpa. Si tú quieres llevar tus culpas, no puedes. Necesitas el perdón del Señor. A veces quieres cargar con tu carga, con tu pecado. Yo haré lo que pueda para salir adelante, haré lo que pueda para ganarme el cielo, haré lo que pueda, haré buenas obras. No puedes quitar la culpa. Judas lo intentó y no pudo y terminó ahorcado. Pedro, por el otro lado, entendió que solamente necesitaba el perdón de Cristo. Cada lágrima que Pedro derramó produjo una amarga lección de vida. Claro que Pedro aprendió. Cada lágrima que Judas derramó produjo un amargo sentimiento de culpa. El dolor de Pedro oxigenó su emoción, lo hizo comprender la fragilidad que él tenía, lo hizo comprender que él era un hombre débil en la carne y que necesitaba depender del Señor. Pero el dolor de Judas lo llevó a estar amargado y lo llevó a sentirse indigno a tal grado de no querer acudir a recibir el perdón. Judas, en el momento de su traición, ¿sabes qué hizo? Rompió relación con todos. Él no buscó a nadie. Eso es lo que hace la culpa. Tú te apartas, tú te aíslas. Y mira, si has caído, si has fracasado, si has pasado por un momento de debilidad, de impureza, como tú quieras llamarlo, has caído, lo peor que puedes hacer es alejarte, porque te vas a consumir tú solo. Eso fue lo que hizo Judas, se alejó de todos. Pedro no se aisló ante el dolor, más bien, él tuvo el valor de compartir y contarle a los apóstoles, porque se los contó. ¿De qué otra forma pudieron enterarse? Cristo lo había anunciado, pero de verlo nadie lo vio, y él tuvo el valor de decirles: lo negué, sí lo hice, yo fallé, yo caí, yo negué a Cristo. Por eso su negación es registrada en los 4 evangelios. Todos se vieron reflejados en Pedro, porque aunque solamente se registra que Pedro negó con la boca, todos huyeron, todos lo abandonaron. No solamente Pedro, todos lo abandonaron. El único que estaba a los pies de la cruz era Juan, nadie más. Ninguno de los otros estaba ahí. Así que todos dijeron: tú fallaste, Pedro, pero también nosotros podemos fallar. Por eso pusieron ese relato en los evangelios. La historia nos revela a un hombre que aprendió a ser grande por su fracaso y a admitir su pequeñez. ¿Y sabes? Solamente los hombres que se arrepienten y las personas que vienen al Señor no con soberbia de creer que nunca has fallado, sino con arrepentimiento y decir: Señor, soy débil, pero cuando soy débil en ti, soy fuerte. Te necesito, Señor, te necesito. Solamente aquellos que tienen la humildad de reconocer su error y arrepentirse y venir al Señor a pedir perdón pueden ser restaurados. Así que el fracaso se hace perdurable, hermano, cuando no hay arrepentimiento. Si tú y yo no nos arrepentimos del fracaso, y ojo, no estoy alentándote a fracasar, estoy alentándote a velar para evitar el fracaso, estoy alentándote a buscar al Señor para evitar el fracaso. Pero si aún fueras débil y cayeras y estuvieras en el lodo, en el pozo de la desesperación, perdiendo amigos, perdiendo posición, perdiendo gente que te ama, gente que un día te ayudó y no tuvieras a nadie, en ese momento
puedas levantar la vista y saber que hay un Dios que te ama, un Dios que restaura, un Dios que busca el corazón contrito y humillado de tu parte y no te despreciará. Hay restauración para ti, hay salvación para tu matrimonio, hay salvación para tu familia. Puedes levantarte, y por eso entonamos ese precioso canto: levántate, resplandece, soy tu Dios que te fortalece. El Señor, hermanos, es capaz de levantarnos siempre que nosotros vengamos en arrepentimiento a Él. No cometamos el error del Iscariote. Seamos como Pedro, en su flaqueza y en su debilidad, negando al Señor, pero viniendo en arrepentimiento, con lágrimas de amargura, pero llenos de convicción de que el Señor nos puede restaurar. Y en tercer lugar, el fracaso que nos transforma, hermanos. Fracaso que nos transforma. Y esto es muy rápido. Vayamos nuevamente a Juan capítulo 21, por favor. Juan capítulo 21. No hay tiempo de leer toda la historia. No hay tiempo de leer todo el capítulo previo, 21. Solamente el versículo 15. Versículo 15. Dice la historia que estaban en el mar de Tiberias y Pedro dijo: voy a pescar. Como si nada hubiera más para él. Voy a pescar. ¿A qué se dedicaba Pedro antes? Voy a pescar. Tal vez decepcionado. Cristo ya había aparecido 2 veces anteriores, pero no había dicho nada más. Voy a pescar. No hay más que hacer. Voy a pescar. ¿Y qué dijeron los otros? Vamos contigo también nosotros. Vamos a pescar. ¿Qué más hacemos? Y estando ahí en el mar de Tiberias, estando pescando, no habían pescado nada. De pronto Cristo llega a la playa, no lo reconocen y les dicen: ¿tienen algo de comer? Nada. No hemos pescado nada del pato, nada hemos pescado. Echen la red. ¿De qué lado? La echan. ¿Y qué pasa? Gran cantidad de peces. Juan dice ahí en los versículos anteriores: 153 peces recogimos. Y en ese momento, ¿qué pasa? Juan le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. Y Pedro entiende y se lanza al mar y se había quitado la ropa, se la pone, ¡boom! Y se pone a nadar y llega a la orilla, donde Cristo ya tenía las brasas y ya estaba ahí el fuego. ¿Listos para qué? Para comer. Y es ahí donde empiezan a comer y están platicando o están en silencio, no sé. Y de pronto Cristo rompe el silencio en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: ¿por qué me negaste? ¿Le dijo eso? ¿Por qué hiciste lo que dijiste que nunca harías? Me traicionaste, me fallaste, yo te vi y sé que me viste. ¿Le dijo eso? Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, y nota cómo le vuelve a llamar, ya no Pedro, le llama Simón. Le está recordando: eres débil, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Y después Pedro dice: Señor, yo te amo, tú sabes que te amo. Ahora, la palabra que está usando Cristo en las 3 veces que aquí pregunta ¿me amas? Porque le vuelvo a preguntar en el 16: Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? 3 veces le pregunta lo mismo. Lo que está preguntando Cristo aquí es: ¿tú tienes un amor total para mí? ¿Tu compromiso contigo es total? ¿Tu entrega para mí es total y absoluta? ¿Tú tienes para mí un amor incondicional? Y la forma en que Pedro le responde es: Señor, yo te amo. Pero la forma o la palabra que Pedro está utilizando aquí es: sí te amo, Señor, pero si yo te fallé. No es un amor tan integral, no es un amor de entrega total. Tal vez porque Pedro sabe que yo te fallé, Señor. O sea, ¿cómo me preguntas si te amo con entrega si sabes que yo te he fallado? Sabes que yo me he equivocado. Sabes que yo he metido la pata tremendamente. Sabes que yo he hecho lo malo. Pero él pregunta una vez más: ¿me amas? Con un amor total, con un compromiso total. Y Pedro sigue respondiendo lo mismo. Así que lo que nos enseña esto, hermanos,
es que Jesús quiere una sola cosa. Él no quiere reprocharnos nuestros fracasos. Él no te lo va a reprochar. Él no quiere reprocharte porque le has negado, aunque le duele que le hayamos negado. Él no quiere reprocharnos que no seamos lo que debemos ser, que no seamos eso que Él ha pensado. Él quiere que lleguemos, pero seguimos siendo débiles. Lo único que Él quiere saber es una cosa: ¿le amas? ¿Me amas? Daniel, ¿tú me amas? Daniel, ¿tú realmente me amas? ¿Me amas con tal pasión, con tal entrega, que quieres hacer un compromiso total conmigo? No te estoy preguntando si has fallado o no, te estoy preguntando si me amas. Y esa es la pregunta que Cristo te hace a ti y me hace a mí en esta mañana. ¿Me amas? Y pregunta que responde eso en tu corazón. ¿Amas a Cristo con entrega? ¿Con entrega total? Con un compromiso de decir: Señor, he fallado, y tú sabes que te amo, y soy capaz de fallarte, pero quiero amarte con entrega total. Quiero amarte con mi corazón, no solamente con mis palabras, quiero verdaderamente amarte. Y eso es lo que Cristo nos pide, hermanos, que le amemos. Él no nos está recriminando nada, ni como iglesia, ni como personas. Él solamente demanda nuestro amor. Sabes, durante un tiempo en mi vida, hace 6 años, tuve una plática con un pastor amigo mío, y él me hizo esta pregunta. No me preguntó nada, no me preguntó absolutamente cosas personales. Él solamente me confrontó con esta pregunta: ¿y tú amas a Cristo? Y cuando piensas en lo que has hecho en tu vida y lo que ha sido tu vida, te das cuenta de que tal vez tu amor por Él es nada. Y lo único que Él te está pidiendo es que le ames con todo tu corazón, que te entregues a Él. Así que si has fracasado, si has fallado, no te quedes en el error, no te quedes en la amargura, no seas como Judas Iscariote que no pudo superar. Concéntrate y enfócate en amar a Cristo. Si no lo has amado, ámalo. Si no lo has conocido como tu Salvador, conócelo. Si no lo has seguido como debes, síguelo. Eso fue lo que Cristo le dijo a Pedro: ¿me amas? Y si me amas, entonces sírveme, sirve a la gente, yo te quiero usar todavía. Y después en el versículo 19 termina con una frase increíble: sígueme. Porque eso te llama Cristo, a seguirlo. Mira, si el fracaso nos definiera, Pedro, en ese momento, Cristo le hubiera dicho: Pedro, tú pudiste haberme confesado delante de los hombres, pero me negaste. Se acabó para ti. Sí, tu fracaso va a quedar registrado. Ya no puedes seguir. Sigue pescando. Eso pudo haber dicho Cristo. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que Cristo te dice: ¿me amas? Ámame y sígueme. Es la última frase, la última palabra del versículo 19. Sígueme. Y a eso te llama Cristo. ¿Qué? A seguirlo. Él nos llama a seguirlo, hermanos. Porque los fracasos transforman nuestra vida. Concluyo con esto, hermanos. Ahora vemos un Pedro diferente. Ahora vemos, después de esto, de este fracaso, vemos a un Pedro con valor. Él negó a Cristo ante 3 personas, pero en Hechos capítulo 2 lo vemos confesando a quién, a Cristo, ante más de 3,000 personas. Días antes lo había negado, ahora lo está predicando, y muchos creen en el nombre de Cristo por el valor que Pedro ahora tiene. Ahora lo vemos en Hechos capítulo 4, enfrentando a los sacerdotes que habían matado a Cristo y diciendo: dejen de predicarlo, ya no lo prediquen más. Y él se levanta y dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y no vamos a dejar de predicarlo, no lo voy a negar más, porque es un hombre restaurado. La gente se sanaba
con tan solo escuchar la predicación. Y Hechos capítulo 5 nos dice que la gente sacaba a los enfermos y los ponían en las calles, porque al pasar Pedro, la sombra caía sobre ellos y ellos eran sanados. El poder del Espíritu manifestándose en Pedro. Pedro resucitó a una mujer llamada Dorcas, Hechos capítulo 9. Pedro fue quien llevó el evangelio a los gentiles. Él comenzó ese ministerio de llevar el mensaje no solamente a los judíos, sino también a aquellos que no somos judíos, a nosotros. El valor de Pedro de enfrentar esos retos. Y no solo eso, Pedro escribió 2 cartas que hoy son parte de nuestra doctrina, de las Escrituras, primera y segunda de Pedro. Y en primera y segunda de Pedro vamos a encontrar cómo habla él del carácter correcto con el cual debemos crecer y buscar y madurar, el mismo que el Señor transformó en él. Porque ahora Pedro es un hombre diferente. Y todo esto que logró Pedro, lo logró en el Señor, y pese a haber negado a Jesús. ¿Te das cuenta? Pese a haber negado a Jesús, pese a haber fallado en el momento más trascendente de su vida. Sí, Pedro falló, y falló mucho, pero aprendió a levantarse, aprendió a salir, aprendió que tenemos un Dios que ha restaurado. Así que, hermanos, levántate y resplandece, porque tenemos un Dios que nos fortalece, tenemos un Dios que restaura, tenemos un Dios que nos levanta. Como iglesia nos está levantando, está restaurando, está sanando, como personas, como siervos, como familias. El Señor quiere que nos levantemos, vayamos al Señor. Si no hubiera habido un fracaso como el de Pedro, no tendríamos los preciosos versículos que él dejó en primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, está en la pantalla. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, firme. Es lo que Cristo hizo con Pedro, lo perfeccionó, lo afirmó, lo fortaleció y lo estableció con un ministerio sólido, porque el Señor está. Así que, hermanos, tenemos esperanza. Levantémonos y permitamos que el Señor restaure nuestras vidas. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu misericordia, alabamos tu fidelidad. Alabamos que tú eres un Dios que sana, que levanta, que perdona, que restaura. Gracias, Dios, por tantos matrimonios restaurados. Gracias, Dios, por tantas familias que no se han destruido, porque tú perdonas, Señor. Porque en ti hay salvación, porque en ti hay misericordia. Gracias, Dios, por esta iglesia que permanece. Gracias, Dios, por esta congregación que se ha levantado, Señor. Gracias porque nos estás bendiciendo. Gracias porque poco a poco, Señor, estamos avanzando. No es por nosotros, es por ti. Porque tú eres un Dios de segundas, terceras y muchas oportunidades. Eres un Dios fiel, que tiene nuevas y grandes misericordias cada mañana. Gracias, Padre, porque nos renuevas. Y ahora, Padre, yo quiero pedirte que cada uno de nosotros podamos tomar decisión. Primeramente, la decisión de velar y estar cerca, estar alerta, cerca de ti, porque somos débiles, porque somos frágiles, porque podemos caer en cualquier momento. Estamos tal vez en una cima, somos débiles. Ayúdanos a estar cerca de ti, en comunión íntima contigo todos los días. Que no creamos que lo sabemos todo, que te busquemos de corazón. Señor, que también podamos arrepentirnos si hemos fracasado o estamos caídos
que podamos mirarte como el Dios que restaura, que no cometamos el error de Judas Iscariote, quien se autocompadeció de sí mismo y no miró la misericordia que tú podías mostrarle, pese a que te había traicionado. Que seamos como Pedro, Señor, que te negó, fracasó, pero que fue a ti en el arrepentimiento. Y principalmente, Señor, que tomemos la decisión de amarte totalmente a ti, Señor, porque es lo que nos pides. Amor por ti, amor por Cristo, amor por quien eres tú, Señor. Padre, deseamos amarte. Cuánta falta nos hace amarte verdaderamente. Por favor, perdónanos porque no te amamos como debemos. Perdóname porque no te amo como debo. Perdóname porque todavía hay mucho que puedo amarte y sé que cada uno podemos amarte más. Y perdónanos porque amamos muchas cosas y no amamos el tiempo contigo. Venir a tu iglesia, orar a ti, Señor, perdónanos. Y por favor, ayúdanos a que la bendición que le hiciste a Pedro sea la misma encomienda que tengamos nosotros, amarte y servirte con una entrega total. Queremos seguirte, Señor, a ti y solo a ti. Y así como estamos, hermanos, con ojos cerrados, yo quiero invitarte a hacer una de estas tres cosas: a velar y orar, porque puedes estar en tentación, tal vez estás en una cima, pero necesitas velar y orar. Quiero invitarte a venir en arrepentimiento, porque tal vez estás caído, no te quedes ahí. El Señor quiere levantar tu matrimonio. Quiero invitarte a amarlo con todo el corazón. Habrá alguien en esta hora que diga: hermano Daniel, yo quiero tomar una de esas tres decisiones. Quiero velar, quiero arrepentirme y quiero amar a Cristo. Señor, habla mi corazón. Por favor, ponte de pie. Si es una decisión que estás tomando, quiero pedirte que te pongas de pie. Ahí en tu lugar. Levántate. Levántate. El Señor quiere que te sientas. Habrá alguien. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién se levantará y dirá: yo quiero amar a mi Señor? Quiero amar a Cristo. Quiero entregarme, quiero velar. Levántate. Levántate, ponte de pie. Si verdaderamente quieres tomar una decisión por el Señor, levántate. Resplandece. Siempre tomamos el tiempo de levantar la mano, pero hoy quiero pedirte que hagas un compromiso. Levántate. Sirve al Señor. Ámalo con tu corazón. Ámalo profundamente. Ámalo con entrega. Voy a velar más. Voy a estar más alerta en mi vida espiritual. Levántate. Levántate y resplandece. Levántate. Dios, tú conoces nuestro corazón. Levántanos y restauranos. Bendice a mis hermanos que están de pie. Bendice sus corazones, sus decisiones. Que podamos, Señor, amarte como tú mereces. Gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos el coro: levántate y resplandece, una sola vez, puestos de pie. Mientras entonamos, entreguemos bien nosotros.